¿Qué hacemos nosotros como ingenieros? Como nosotros, por un lado, tratamos las aguas que consumimos nosotros y el residuo, esas aguas que están en los alcantarillados, e incluso las aguas que producen las industrias, las residuales, hay que tratarlas, ¿verdad? Entonces, ese es uno em, de los, de las aplicaciones que tenemos y bueno, y digamos proyecciones en cuanto a tratar de utilizar estos sistemas. Somos una ingeniería que esos sistemas van a remover contaminantes para descargarlo o a un tipo de agua o reusarlo. O reusar el agua tratada, reusarlo. ¿Listo? No se requiere que, se requiere que haya cantidad suficiente y de buena calidad, dependiendo del uso. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esta parte de aquí, recuerdo. Bueno, entonces nosotros como ingenieros debemos diagnosticar problemas relacionados con la calidad del agua. ¿Vale? Hay que diagnosticar los problemas para luego darle solución. ¿Listo? Eh, para ello, ¿qué hay que hacer? Seleccionar variables eh, y establecer proyectos de tal forma que permitan solucionar problemas asociados a la contaminación, por ejemplo, todo lo que afecte la calidad de agua, de tal forma que los cuerpos de agua se protejan, ¿cierto? Y se conserven. ¿Vale? No sé si esto lo mencioné en la clase pasada, pero si ustedes ven lo global del agua en el mundo, es que hay 96% del agua, 97% de los océanos. Del agua dulce, solo el 2,5%. Y de ese 2,5%, 69% más o menos está en los glaciales. ¿Listo? 30% están en las aguas subterráneas. Y en las aguas superficiales y otras, de ese 2,5%, el 1,2% se distribuye, de ese 1,2%, el 69% para estos permafrost, ¿cierto? O hielo, el hielo como tal, ¿sí? Hielo y permafrost, si han escuchado el permafrost, ¿no? Son como unos Como la hielos que capa de se... hielo, pues suelo de hielo. Exactamente, exactamente, es eso. Hay 70%, ya eso es una problemática. Yo leí algo sobre eso, que cuando el calentamiento global, digamos que derrita eso, uno de los efectos es que se derrita, es que si esos permafrost se, digamos, se fluidizan, ¿verdad? Puede pasar es que muchos gases que están ahí, incluso hay de efecto invernadero, pueden influenciar en el cambio climático. ¿Listo? Y de ese 1,2%, el 20% de los lagos, 3% de la atmósfera y el río de los ríos es 0,49. Es decir, en los ríos no hay mucha agua. ¿Listo? O sea, en los ríos no hay mucha agua. Y entonces la tendencia, nosotros como ser humano que estamos muy ligados al agua, la tendencia tiene que ser para acá, para los océanos. Ahí donde hay suficiente agua, ¿cierto? Hay que mirar cómo explotar esa agua. Y de hecho ya son muchos países, pero todos que son tecnologías que implican algún tipo de inversión, pero eh, sacan agua y la tratan muy bien de los océanos. Bueno, acá está otra tabla. Resumir los océanos, 97%. Y corrientes,
humedales, miren lo poquito que hay de agua. El porcentaje es 0,01%. ¿No? Bueno, acá está otro, esto es lo mismo, esta es otra tablita. En el libro, si vieron esta tablita, los países, bueno, de los más ricos, los más pobres, el autor los discriminó así. De los más ricos, Brasil tiene mucha agua, 8,233 eh, kilómetros cúbicos por año. India, 1.000 y pico. eh, Colombia, 2.000 y pico. Y de los más pobres que se consideran más pobres en términos de cantidad de agua, las Bahamas, miren ese poquito de agua, no hay casi, miren esto, 0,02, mientras que este, o sea, hay como alguna asociación. Bueno, todo lo que tiene que ver con las acciones que nos permitan nosotros administrar el recurso hídrico, nosotros como ingenieros usualmente, así como los de otras profesiones, están ligados a una normativa. Entonces, la gestión integral de recursos hídricos, la página del Medio Ambiente, ustedes pueden ingresar Medio Ambiente en este link. Y aquí en temáticas, luego en 2, gestión integral de recursos hídricos, ahí les va a desplegar mucha información con respecto a la gestión integrada de recursos hídricos en Colombia. ¿Listo? Bueno, acá esta es un ejemplo de Dirección de Gestión Integral de Recursos Hídricos. Ahí hablan de una política, un plan, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay varias temáticas. Esto es lo que le debería a ustedes aplicar en gestión integral de recursos hídricos. Les va a aparecer estos recuadros y aquí van a ver planificación, administración, funciones. ¿Listo? En cuanto a las macrocuencas que están, bueno, acá también les menciono lo del IDEAM. Esta es una entidad que propone estudios o realiza estudios ambientales en Colombia. ¿Listo? Creo que en el libro ustedes vieron como unas cuencas, no sé si está cable, no, acá está. En esta misma página, nos mencionan las 5 macrocuencas. Esto también creo que lo ven ustedes en Cuencas. ¿Ya vieron Cuencas? ¿Cierto? No, señor. No la han visto, ¿verdad? Bueno, listo. Ustedes después eso lo verán más adelante, pero bueno. Acá lo que les quería mostrar era que básicamente había estas páginas. Hay, ¿cierto? Está la de Orinoco, Amazonas, Atlántico, Pacífico. Entonces, son 5 áreas hidrográficas, pero las que se considera vertientes son 4. Bueno, acá está, digamos, la distribución de esas macrocuencas. ¿Listo? Hay unos planes estratégicos para las macrocuencas, de tal forma que, por ejemplo, como las macrocuencas, por ejemplo, esta del Magdalena, Cauca, esta, azulita. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden acá abajito proteger mucho las fuentes hídricas, tratar sus aguas, hacer todas las acciones que permiten. Pero si acá arriba están haciendo cosas que no deberían hacer, ¿cierto? Como por ejemplo arrojar residuos a la cuenca, vertir contaminantes
líquidos tóxicos, por ejemplo, o contaminantes simplemente. ¿Qué va a pasar? Que todo esto está interrelacionado. El agua va a fluir hacia aguas abajo, este es aguas arriba, va a ir hacia aguas abajo. Y la cuenca, pues hay que gestionarla, toda la cuenca. No podemos gestionar solo este pedacito o este pedacito aquí, porque todo está interconectado. ¿Listo? Bueno, hay unos planes estratégicos de manejo de cuenca en Colombia. Eso sería bueno que lo discutieran también. Bueno, el aprovechamiento de agua en Colombia, básicamente, es el abastecimiento de agua de la superficial, como por ejemplo los ríos, la agricultura y la generación de energía, que usualmente es la hidroeléctrica. Bueno, algunas subterráneas, hay algunos que tienen pozos para riegos, para otras industrias, incluso algunos municipios aprovechan las aguas subterráneas para abastecimiento de agua, pero eso se da en pocos municipios. Santa Marta tiene un par de pozos porque acá sufrimos con el agua que están en el proyecto de ampliar el acueducto. Bueno, ¿qué es la calidad del agua? La calidad del agua es un conjunto de características que son variables que pueden ser físico-químicas, microbiológicas, que están en el agua, ¿cierto? Que determinan qué tan contaminada está. ¿Qué tan contaminada o qué y cómo se va a utilizar? O sea, la calidad de agua es, cuando hablamos de calidad de agua, tenemos que tener en cuenta las propiedades del agua, características físico-químicas y microbiológicas, y el uso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un contaminante, pues, no lo hemos visto todavía los parámetros, pero nosotros podemos decir que ahora que el agua de un río y el agua que nos vamos a beber, nosotros, si vamos a evaluar qué tanta turbidez tiene, ¿cuál debe ser más turbia? ¿La del río o la de consumo? Turbia. La del qué, profe, la del río o la del qué? O la de un vaso de agua. O la del agua de la que te vas a tomar. O la que te vas La a del bañar. río, ¿no, profe? La del río, claro. Entonces el río puede tener cierta turbidez, ¿cierto? Pero acá no necesariamente en el río tiene que ser totalmente transparente. Pero en la agua potable sí tiene que ser transparente. Aunque transparente ya hay que ver si hay sustancias que están disueltas, pero ya ese es otro tema. Pero entonces lo que yo me digo es que acá puede tener una turbidez, puede tener buena calidad, y entre esas variables está la turbidez, pero la turbidez acá tiene un valor un poquito más alto que la del agua. Eso no quiere decir que em, está impropia para hacer o prestar el servicio ecosistémico como un río. ¿Vale? Entonces, si encontramos un agua turbia en la que nos tomamos, ahí sí hay un problema. Entonces la calidad depende de lo que tenga el agua, sustancias, ¿cierto? En sus concentraciones, ¿cierto? En sus concentraciones, y también va a depender del uso, ¿vale? Va a depender del uso. Entonces, para ello, pues, hay que medir variables, y para hablar de calidad, tenemos que también, bueno, tenemos la medición, pero si yo tengo un valor, por ejemplo, un pH de 6, un pH de 8, una turbidez de 2, una DBO de 100 miligramos por litro, esos valores yo tengo que compararlos con estándares ya que están definidos. Los estándares son, por ejemplo, el valor máximo permitido que debe tener un contaminante en un agua. Si ya te excedes, ya estás, eh, digamos que esa agua no va a tener la calidad suficiente. Si te excedes a un valor máximo.
¿Listo? También puede utilizarse cuando se puede medir. Podemos utilizar, por ejemplo, mediciones en laboratorio o en campo propiamente. Eso es una alternativa. La otra también es evaluar índices de calidad del agua. Eso lo vamos a ver más adelante. Y como lo he mencionado, depende del uso. Para hablar de calidad depende del uso. ¿Sí? No podemos decir que si el agua es de mala calidad para potable, va a ser de mala calidad para riego. ¿Sí? Entonces, para ello hay estándares. Esos estándares, por ejemplo, la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, tiene unos estándares. En Colombia también hay unos estándares. La OMS también, por ejemplo, para agua potable. Listo. Creo que la clase anterior quedamos por aquí. Ahora, los usos, como la calidad depende de los usos y de las concentraciones de sustancias que tenga el agua, o microorganismos, o patógenos, microorganismos, o incluso otras formas de energía, por ejemplo, las radiaciones, y lo de Chernóbil, ¿de acuerdo? Entonces, son ciertas sustancias o formas de energía. Cuando hablamos de contaminación es que hacen el agua impropia para un determinado uso. ¿Listo? Entonces, los usos del agua generalmente son consumtivos, es decir, para consumo, y no consumtivos. O sea, no hay consumo. Por ejemplo, los consumtivos agrícolas, domésticos, que consumimos nosotros para lavado, para baño, para bebida, etcétera, etcétera. Y para almacenar agua. En la parte industrial también, preparación de medicamentos, em, generación de productos como la de la carne, el lavado, etcétera, etcétera. Y los no consumtivos, nosotros el agua lo utilizamos. ¿Se ha montado la lanchita en el río Magdalena o no? ¿No han ido a dar la vuelta del yate que está acá en el río Magdalena? La navegación, ¿cierto? También es un uso que le damos al agua. Comunicaciones, valores ambientales, lo recreativo también, ¿cierto? Los que vienen a Santa Marta, los que han venido a Santa Marta, por ejemplo, o los que han ido a cualquier lugar, hay un uso también recreativo, ¿verdad? Entonces, el control de la calidad del agua para controlar, ¿sí? Si no, ¿en qué se basa el control de la calidad del agua? Se basa en reglamentos. Si el ser humano no no lo regula, cualquiera va a hacer con el agua lo que se le dé la gana. ¿Listo? Entonces, depende o se basa el control de la calidad o para controlar que la calidad de agua me permita a mí realizar un aprovechamiento del agua sin riesgos. Debemos aplicar o tener en cuenta reglamentos y generar límites deseables, ¿vale? Límites permisibles, ¿vale? Límites permisibles, incluso guías, ¿vale? Bueno, acá esto consumo humano, ya habíamos visto, son de los consumtivos, fabricación, bebida, necesidades domésticas, usos, por ejemplo, de preservación de flora y fauna, ¿sí? Agrícola. De los fines recreativos, importante destacar que estos se subdividen en contacto primario y contacto secundario. Deme un ejemplo de contacto primario que hayan hecho ustedes. Contacto primario es contacto directo. Por ejemplo, la inmersión. Y contacto secundario, no hay, digamos, un contacto entre las personas y el cuerpo de agua.
¿Sí es claro? Por ejemplo, en contacto primario, natación, buceo, ¿cierto? Natación, buceo. Secundario, por ejemplo, la pesca. También el agua tiene una función ecológica importante. Hay dos aspectos fundamentales. Es que el agua nos permite que los ecosistemas le permite el mantenimiento. Acá hace referencia a ese mantenimiento, que el agua transporta nutrientes para las especies, le suministra oxígeno a las especies, ¿cierto? Juega un papel importante para la vida acuática, que también está interrelacionada con otros ecosistemas. ¿Listo? Acá transporte de nutrientes también. ¿Listo? Vale. Bueno, ya sabemos que la calidad del agua es cómo está el agua, sus características, su composición, ¿cierto? Para un determinado uso. ¿Listo? Así de manera simple. Entonces, para nosotros determinar si el agua está apta o es buena o mala para un determinado uso, nosotros evaluamos unos parámetros. Los parámetros, por ejemplo, que me indican si esa agua está buena o no, es de buena calidad o no para un determinado uso, valga la redundancia. Entonces, las físicas son aquellos como turbidez, color, sabor, es decir, no hay nada, digamos que asociado a la parte química, solo el aspecto físico, incluso el organoléptico, que es el de los sentidos. ¿Listo? ¿Vale? El físico. Los parámetros químicos, ¿listo? ¿Por qué hay un parámetro químico de calidad del agua? Porque el agua es un solvente universal, ¿cierto? Y por lo tanto, debe mezclar casi todas las sustancias que existen en el mundo. ¿Listo? Entonces, los parámetros químicos están asociados a ciertos compuestos químicos que están presentes en el agua. Por ejemplo, nutrientes, alcalinidad, dureza, materia orgánica, ¿sí? Algún contaminante particular, por ejemplo, cromo, plomo, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, para llevar esto a la realidad, con un caso, el del río Bogotá, ustedes han escuchado que lo están recuperando, que está muy contaminado. Es un claro ejemplo de un parámetro químico. ¿Por qué ellos dicen que está contaminado? Porque allá le han evaluado que tiene presencia de algunos metales pesados, ¿sí? Por ejemplo, los vertimientos que hacen los de las... Se llama curtiembre, es curtiembre, ¿cierto? Curtiembre. Entonces, y bueno, hay otras actividades que, por ejemplo, de Bogotá, no habían unas plantas sofisticadas que trataban bien el agua. El agua se contaminaba básicamente en Bogotá. Y pues eso es uno de los parámetros químicos, que tienen alguna presencia, por ejemplo, tiene alta concentración de materia orgánica, es muy turbia, el oxígeno disuelto es muy bajo en algunas partes. Entonces, sin oxígeno no va a haber vida acuática, por ejemplo. Entonces, esos parámetros se miden. Nosotros hacemos esas mediciones para evaluar si la calidad de agua para el determinado uso que se le es buena o mala. Los parámetros biológicos usualmente se utilizan en microorganismos y organismos bioindicadores. Listo, por ejemplo, los microorganismos cuando están presentes en el agua revelan contaminación. ¿Por qué? Porque si hay un E. coli o un indicador biológico en una masa de agua, quiere decir
que como ese microorganismo no es autóctono del agua, eso revela o brinda la información de que hay algo orgánico, de algún vertido de contaminante generado por un ser humano. ¿Listo? Bueno, los requerimientos de calidad, como lo hemos mencionado, acá lo reitero, dependen del uso. Eso es como que palabrita como es, por ejemplo, para la agricultura, para consumo humano, etcétera, etcétera. Y los estándares de calidad que yo les mencioné, bueno, tenemos los parámetros. Los parámetros, ¿verdad? Y tenemos los estándares. Los parámetros los evaluamos, que pH, que turbidez, etcétera, etcétera. Pero una vez que yo los caracterizo, o sea, me dio un pH de 7, me dio una turbidez de algo. ¿Qué hago yo con eso? Vamos a unos estándares de calidad de agua. Comparamos. Por ejemplo, si el pH está entre los estándares, o sea, está entre el valor permisible en los estándares, listo, eso permite que las instituciones gubernamentales regulen la calidad del agua, los cuerpos de agua. Por ejemplo, la resolución 2115 de 2017 establece valores máximos permisibles de contaminantes, pero para agua potable. Bueno, acá te menciono que es agua potable. Ese es el uso. ¿Listo? Por ejemplo, en esta tabla, valores máximos permisibles de esta resolución 2115 de 2007 van a trabajar en esa área de agua potable. Por ejemplo, para el calcio, valor máximo aceptable es 60 miligramos por litro. ¿Qué pasa? Valor máximo aceptable. ¿Qué pasa si yo tomo una muestra de agua del acueducto de Girardot y me marcó 80? ¿Ustedes qué pueden decir si me marcó 80 miligramos por litro? Bueno, Contaminada, pues. No los escucho, perdóneme. agua dura que no sería apta para consumo humano, incluso. Exacto, no está cumpliendo, ¿verdad? No cumple. Yo voy para la dureza, 300. Dureza como, este es CaCO3, creo que carbonato calcio. Si es 300, si me dio 210, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple porque es inferior a 300, que es el valor máximo aceptable. Exactamente. Entonces, para nosotros saber de la calidad, debemos tener el uso, que para este caso es agua potable, también los parámetros, estos son los parámetros, y los estándares. Estos serían como los valores que están regulados. ¿Vale? Ahí sí podemos hablar de calidad. ¿Listo? Estos son los microorganismos para agua potable. Por filtración por membrana, yo creo que ustedes vieron ya microbiología, ¿verdad? 0 FC 100 mililitros para coliformes y 0 unidades formadoras de colonia en 100 mililitros de coli. ¿Listo? Bueno. Ya cuando hablamos de contaminación en general, ¿cierto? La contaminación como tal es una acción del hombre que a través de sustancias o tipos de energía hace que un determinado medio se deteriore o sea impropio para un determinado uso. En el caso de la calidad de la contaminación del agua, hace referencia a presencia de sustancias, formas de energía u organismos extraños en un cuerpo de agua. Acá dice en tal cantidad y concentraciones, bueno, cantidad, acá es concentración y cantidad, y sales características que hacen que el agua no sea propia para un determinado, no sea, digamos, no sea
pertinente usarla para para una determinada actividad. ¿Listo? ¿Vale? Cuando hablamos de contaminación, por ejemplo, este es un vertimiento, ¿cierto? De agua negra a un río corriente. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Que este tipo de sustancias se le están ingresando al agua van a ser en algún punto que sea impropio para un determinado uso. Por ejemplo, esto está contaminando porque esas sustancias que le están ingresando al agua, nosotros será que nos podemos bañar ahí, no es recomendable, ¿verdad? Van a haber patógenos, van a haber ciertas sustancias que van a hacer que nos enfermemos. ¿Listo? Se usan plantas de tratamiento para descontaminar el agua. Lo debido, esto no se debería hacer. Ahí está, eso no se debería hacer. Lo que hay que hacer esto si es correcto. Cuando está este vertimiento de aguas residuales, ya hay que pensar en una planta. ¿Vale? Bueno, acá esta es otra definición de contaminación. La contaminación del agua, según esta carta del agua, consiste en una modificación de la calidad del agua que la hace impropia para un determinado uso, bien sea agricultura, consumo humano, ¿cierto? Es una modificación, modificamos el agua, la composición del agua. Y al modificarla, hace que esta sea impropia para un determinado uso. Esa es la contaminación del agua. Cuando hablamos de un agua contaminada, es eso. Tiene ciertas características, bien sea químicas, físicas o microbiológicas, que hacen que sea impropia para un determinado uso. Eso es la contaminación del agua. Hay contaminación puntual y no puntual o difusa. La puntual, por ejemplo, es una descarga acá localizada en un punto. Y la no puntual o difusa son aquellas que se dan en grandes áreas y que es difuso. Por ejemplo, no hay un punto, por ejemplo, es una contaminancia en área, por ejemplo, aquí una escorrentía. Esto es difuso. El contaminante está ingresando por aquí, está ingresando por aquí, se está moviendo en el suelo, pasa a otro medio. Eso se da, por ejemplo, cuando en la agricultura utilizan nutrientes en exceso, porque a veces hay, bueno, digamos que se van a necesitar nutrientes del suelo, pero si le echan más nutrientes del que necesita la planta, resulta que ese nutriente de exceso se va a escurrir superficialmente, se va a mover y va a ir a un cuerpo de agua, a un río, por ejemplo. Y el río con nutrientes va a generar problemas. O sea, altas concentraciones en ríos de nutrientes o en cualquier cuerpo de agua superficial genera problemas. ¿Listo? Estas fuentes puntuales son más fáciles de controlar, pero las difusas son más difíciles de controlar. ¿Listo? En el informe que está en este es un informe mundial de Naciones Unidas, está en el CADI como tal, en el aula virtual, les sugiero que descarguen ese documento. Bueno, yo creo que esto se lo mostré. Le alcancé a mostrar esto. Miren acá este problema relacionado con el agua. Estos impactos que generan anuales. Estos son personas afectadas. Entonces, en el agua y saneamiento inadecuado, en las personas que perdieron la vida. 780.000 muertes por diarrea y cólera. En cambio, por guerra, miren, 75.000. Entonces, el agua como tal y el saneamiento está matando a muchas personas en el mundo. Y eso ha generado cierta alerta. En África, por ejemplo. Véanse el documental de Bill Gates. No sé si se lo han visto. ¿Alguien se ha visto el documental de Bill Gates de Netflix? No se lo han visto. ¿Sí o no? Díganme si sí o si no. No importa. No, señor. Bueno, le recomiendo eso. Para que vean ustedes la problemática. Y él construyó una planta. Bueno, él gestionó una planta en el que utilizan el agua residual
y ella misma es energéticamente autosostenible, o sea, seca como la materia fecal y todo eso, pasarle un residuo, creo que es seco para compost, si no estoy mal. El gas, el vapor que sale, es la energía y lo que el agua, el agua se la separan de los sólidos y esa agua sale para tomar. O sea, es muy chévere. Listo, este es el informe como tal de las Naciones Unidas. ¿Vale? Está en el aula virtual para que porfa lo revisen. Entonces, así como tenemos ingeniero de calidad de aire, de suelo, también del agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ingenieros? Estudiar, diseñar, implementar mecanismos de control para que protejamos las fuentes hídricas. Eso lo tenemos que hacer. Para eso es una de nuestras funciones relacionadas con el tema de calidad del agua. ¿Listo? Otros, establecer objetivos específicos de la calidad del agua, ¿cierto? Objetivos específicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que descontaminemos en 5 años una masa de agua o evitemos que se siga virtiendo miles de toneladas, 2.000 toneladas, 1 millón de toneladas de materia orgánica al cuerpo de agua tal. Llevémosla a 800, es decir, un ejemplo. Esos son objetivos que serían interesantes. Bueno, acá hay unos problemas que están en el libro de la lectura que ustedes aplicaron, tabla 1.3. Problemas asociados. Por ejemplo, nosotros medimos oxígeno disuelto con un aparato, una sonda que se utiliza, o el método Winkler, y nos dio que la concentración de oxígeno disuelto de un cuerpo de agua superficial era un oxígeno disuelto bajo, pongámoslo de 0.5 miligramos por litro, hasta un oxígeno disuelto bajo. ¿Qué va a pasar? Va a haber mortalidad de peces, etcétera, etcétera. O se puede relacionar con otra variable, por ejemplo, la DBO. Las altas DBO, como lo vamos a ver más adelante, las altas DBO hacen que el oxígeno disuelto baje. Y al bajar el oxígeno disuelto, ¿qué va a pasar? Se van a morir los peces. ¿Cierto? Es como nosotros, quítenos el oxígeno nosotros para ver qué pasa, nos morimos. Algunos microorganismos van a producir enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, los contaminantes están asociados a alguna problemática, generan algún problema. ¿Listo? Bueno, este esquemita es un esquema propuesto por el autor, que es, si nosotros queremos garantizar una condición buena de calidad del agua, debemos tener lo siguiente. Por un lado, de acuerdo a los usos deseables del agua, hay unas normas como la que mostramos ahorita, y esas normas proponen unas concentraciones máximas permisibles, ¿verdad? Por otra parte, tenemos la cuenca hidrográfica, la cuenca. En la cuenca hidrográfica, en una red de drenaje, van a haber entradas. Las entradas, ¿cuáles van a ser? Descargas, vertimientos puntuales y no puntuales de aguas residuales, por ejemplo, ¿cierto? O sustancias. Estas van a ingresar a ese ecosistema acuático
bien sea ríos, lagos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí van a ocurrir que esas sustancias, al ingresar al agua, van a ocurrir reacciones químicas, biológicas, se van a transportar contaminantes, porque si entra un contaminante en un río, por ejemplo, él se va a transportar. Para saber cómo se va a mover el contaminante, hay modelos de calidad del agua, modelos matemáticos que nos pueden dar una, digamos, nos puede estudiar el comportamiento de la movilidad del contaminante. Y luego de ese ecosistema va a tener una salida. La sustancia reaccionó. ¿La salida cuál va a ser? Entra un contaminante, ese contaminante va a salir. Y eso se va a traducir en una concentración. ¿Vale? Que se va a llamar, que la llama C. Ahora, si C es diferente que la concentración deseable, ¿cierto? Si es diferente, por ejemplo, si C, la concentración que tengo un contaminante DB o el que sea, es mayor que C sub D, ¿qué pasa? ¿Qué pueden concluir ustedes de ahí? Si C, que la concentración del contaminante en el agua es mayor que la concentración deseable, ¿qué pasa? No vendría siendo óptima para consumo humano, ¿no, profe? No, pero bueno, acá estamos hablando de un consumo, no es óptima, o sea, no es de buena, no es buena, no es deseable, ¿cierto? Pero no solamente el uso, no es solo, no lo asocian la calidad de agua con consumo humano. Hay muchos usos, ¿listo? Lo que dijiste está bien, pero hay que quitarle lo del consumo humano, ¿vale? Porque hay varios usos del agua, preservación de flora y Pues se fauna, podría aplicar para servicios como recreativos, sí, recreativo por otras cosas, dependiendo, no sabemos, pero de o de cualquier riego uso, si tiene suficientes, exactamente, pues, como nutrientes, exactamente. supongo. Pero no lo asocie solamente a agua potable, ¿vale? Pero está bien, perfecto. Muchas gracias por participar. Así es. Vale, muy bien. Entonces, si es mayor que la deseable, pues no estamos contaminando, ¿cierto? Si estamos contaminando porque son diferentes de esa concentración que se está produciendo de contaminante en ese sistema, es diferente a lo que se necesita. Si así, porque son diferentes, es mayor, ¿qué hay que hacer? Tomar medidas de control. ¿Cuáles medidas de control? Plantas de tratamiento de agua. O sustituir, por ejemplo, por ejemplo, el fósforo en los detergentes, ¿sí? O quitar cambiar las materias primas, ¿sí? Esas son medidas de control. ¿Para qué? Para que esto sea deseable, para que esa concentración por lo menos esté igual o menor a la concentración que está en la normativa, ¿vale? Entonces se debe cumplir que esa concentración sea menor o igual a la concentración deseada, o por lo menos, o igual, ¿listo? Si es así, pues el ecosistema está bien, y eso es lo que deseamos, ¿no? Pero en este caso lo más propio es que ese cuerpo de agua me permita a mí, al menos que sea óptimo para, o bueno, que sea bueno para la conservación de la especie, para que no me vaya a matar las especies acuáticas o la vida acuática, ¿vale? Que si hay vida acuática, bien, incluso que no haya tampoco sustancias químicas, tóxicas, ¿cierto? Radiactivas, que también son tóxicas, etcétera, etcétera. Sí que si tienen preguntas con respecto al diagrama, lo vieron en la lectura, ¿no? Entonces ese es nuestros retos. Nosotros tenemos que evaluar la calidad del agua y mirar si hay que implementar medidas de control. Para eso estamos nosotros, como ingenieros. ¿Listo?